Bueno, acá en este segundo video lo que vamos a tratar de explicar es un poco el comportamiento de una red de TV. En la red de televisión nos vamos a encontrar con dos tipos de elementos, los elementos pasivos y los elementos activos de la red. Los elementos activos son aquellos que necesitan una fuente de alimentación para ejercer su función. En nuestro caso, nodos y amplificadores. Los elementos pasivos son todos aquellos elementos que no necesitan de la fuente de alimentación para poder funcionar. Por ejemplo, insertores de potencia, acopladores direccionales, divisores balanceado y desbalanceado de troncal y los famosos y conocidos taps. Bueno, vamos a explicar un poco el comportamiento de los taps, que es lo que más se encuentra en una red. Un tap, como vemos ahí en la gráfica, es un dispositivo que tiene una entrada de señal, una salida de señal y una derivación, lo que en inglés significa tap. Esa entrada de señal es tal que produce, al pasar por el tap, como vemos en su salida, una pérdida dentro del tap. Esas pérdidas son lo que se llaman pérdidas de inserción del tap, que varían con la frecuencia, pero para que en nuestro caso, para los canales bajos, según el valor del tap, tenemos diferentes pérdidas, y los canales altos vamos a tomar esta tercera columna. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con un tap 417. El tap 417 tiene la característica que en los canales bajos pierde 1,2 dB entre la entrada y la salida de troncal y pierde 2,9 dB entre la entrada y la salida de troncal para los canales altos. Mientras que entre la entrada y la salida de tap estamos perdiendo 17,5 dB. De esta salida, que está acá en la última columna, es de donde sale el número o el nombre del tap. Como ser un tap 426 es porque pierde 25,5 dB entre la entrada y la derivación de tap. Un tap 423 pierde 23 dB, un tap 420 pierde 20 dB, un 417 17,5 dB, etc. Así hasta el tap 48T, que es un tap final que pierde 8,5 dB y que no tiene salida en para seguir con la troncal. Los taps de 8 salidas, tienen un comportamiento similar. Prácticamente, tomemos el primer caso, tienen, como verán, las pérdidas entre la entrada y la salida de troncal son prácticamente iguales, y volvemos a lo mismo. El 26 es porque pierde 26 dB, o sea, las pérdidas son prácticamente iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cambiar un tap de 4 salidas por uno de 8 salidas en la red no le va a afectar absolutamente nada. Lo que le va a afectar es que tengan en un tap de 4 salidas un montón de splitters puestos. Eso sí, porque va a generar un montón de ruido, va a generar un montón de problemas, sobre todo si están usando la banda de retorno, o sea, si están trabajando con cable modem. O sea, que cuando en un tap hagan falta más de 4 salidas, automáticamente hay que poner un tap de 8 salidas. No hay que andar poniendo splitter en las salidas. Segundo punto a tener en cuenta. Los taps que no son 8T u 811, o sea, que terminan con una T y que por lo tanto son terminales y que a la salida están cargados ya con una carga de 75 ohm, deben ser cargados con una carga de 75 ohm, o sea, puesto a la salida una carga de 75 ohm, para poder evitar el ingreso de ruidos hacia el plantel. Por otro lado, todas las salidas que no vayan a ser utilizadas en el tap deben ser cargadas con una carga de 75 ohm que viene incorporada en las tuercas antirrobo que usamos en casi todas las cooperativas. De esa forma vamos a evitar todo ingreso de ruido desde el exterior hacia la troncal de televisión. Por último, ya lo saben, todas aquellas salidas que no sean usadas para cable modem deben tener su respectivo filtro colocado en la salida para evitar el ingreso de ruidos desde el abonado hacia el plantel. Bueno, aparte de los taps, como dijimos, otro elemento que tenemos son los divisores de troncal. Los divisores de troncal también acá tenemos para frecuencias bajas y para frecuencias altas. ¿Cuánto cae? Un divisor por 2 cae en las frecuencias bajas
4,3, en las frecuencias altas 4,7, un divisor por 3 de troncal 6,1 y 6,7, el divisor de troncal desbalanceado, el que termina con U, tiene una salida que hace de cuenta que es un divisor por 2 y las otras dos salidas son como si fuera un divisor por 3. Esto hace que cuando nosotros en un amplificador tengamos que armar 4 salidas, lo que se hace es se pone un divisor por 3 desbalanceado que va a tener 2 salidas, por ejemplo, como con 8,1 dB de pérdidas en los canales altos, y la tercera salida, que tiene nada más que 4,5, se la suma a una caja S2 que tiene 4,7 para dar un valor similar a este de 8, casi 9 en este caso, de pérdida, pero son de esa forma quedan prácticamente las 4 salidas con la misma cantidad de pérdida. Y por último tenemos los acopladores direccionales, que los acopladores direccionales son de 8, 12 o 16. Lo que hace un acoplador direccional es que deja pasar, si acá vemos, esta sería la potencia entre la entrada y la salida de troncal de un acoplador direccional. Un acoplador de 8 deja caer 1,7 dB en los canales bajos, 2,3 en los canales altos y 8 en la salida que está marcada con el número 8 para poder hacer una extensión de troncal más corta. Lo mismo uno de 12, lo mismo uno de 16, o sea, en este caso tiene una salida de 16, o sea que cae 16 dB con respecto al valor de entrada, y la salida que continúa en los canales altos solo cae 1,4 dB. Entonces podemos extender la línea por este lado de la salida que prácticamente no tiene caída y hacer una derivación corta a través de la salida que está cayendo 16 dB. Esta gráfica lo que trata de mostrar es la pérdida en los cables, más allá de que tal vez no se vean todos los números, no sé cómo se ve en la pantalla de ustedes, pero no sea un problema que no es a los números a los que quiero llegar. Esto es la pérdida en los cables RG6, RG11, punto 500 y punto 750. Lo que quiero que queden claro acá es lo siguiente. Si tomamos una frecuencia de 350, o sea, más o menos, o de 400 acá en la banda media, tenemos que el cable RG6 cae 13,6 dB cada 100 metros. Cada 100 metros cae 13,6 dB. Si tenemos un cable RG11, ustedes fíjense que cae casi la mitad. 8,5. Y el cable punto 500 cae 5 dB. Por eso las troncales y las distribuciones se hacen con cable punto 500 para lograr una atenuación más baja. Y las bajadas, que van para un solo usuario, se hacen con cable RG6, porque un cable punto 500 sería muy difícil de poder hacer entrar dentro del domicilio. Pero hay veces que tenemos desde un tap una bajada muy larga y lo que es conveniente es hacerla con cable RG11 a esa bajada, si es muy larga, por lo menos hasta arriba del techo, y luego hacer un chicote de RG6 hasta el cable módem o el televisor. De esa forma, ustedes como verán, mejoramos casi 5 dB desde 13,6 hasta 8,53, casi 5 dB la pérdida en el cable. Hay que tener en cuenta que 3 dB es el doble de la señal en un amplificador o la mitad de la señal en una pérdida, por ejemplo, de un tap o un cable. O sea que si mejoramos 5 dB, estamos mejorando mucho más del doble de la señal que llega hasta el televisor o hasta el cable módem. Siempre las pérdidas de los cables se miden a la temperatura de 25 grados centígrados porque las pérdidas en el cable varían mucho con la temperatura, que es lo que les quiero mostrar en la próxima gráfica. Esta es la gráfica de un cable módem a través del sistema CACTI, que es lo que después va a explicar Lucas, en donde acá podemos ver que tenemos un cable módem que tiene típicamente una pérdida más o menos, una señal, de recepción de más o menos -2 dB, pero fíjense ustedes que a partir de las 8 de la noche
y hasta prácticamente las 8 de la mañana, esta gráfica la tomé en verano, la señal comienza a hacerse casi cero y en algunos momentos hasta positiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el cable durante los momentos de calor, la tarde y la mañana, después de ya de las 9 de la mañana hasta el mediodía, estaba atenuando mucho más que durante la noche, en donde evidentemente la temperatura había bajado. Entonces, el cable varía su atenuación con respecto a la temperatura. Cuanto más calor tome el cable, más va a atenuar la señal. Lo que le voy a mostrar ahora es solo un pantallazo de lo que vamos a ver en el próximo video. Lo que le voy a tratar de demostrar acá es cómo se comporta una red de televisión que, como en todo esto de lo virtual, hemos armado en un Excel para que ustedes puedan ver cómo se va comportando las variaciones de la señal a lo largo de la red y cómo va fluctuando cuando hacemos pequeños cambios en distintos componentes de la red, simulando malos funcionamientos o simulando de pronto conexiones que no son las ideales. Como esto va a llevar un tiempo más de explicación y habíamos prometido hacer videos cortos, lo vamos a mostrar en el próximo video. Una vez más les digo que si tienen preguntas, comentarios o cualquier cosa que quieran hacer, lo hacen a través de los distintos medios que tenemos con Luca, y que si tienen interés en que ahondemos algún tema o que de pronto respondamos algunas preguntas o cuestiones que quieran hacer, nos las hacen llegar y en próximos videos hacemos la respuesta para todo de lo que ustedes nos quieran ir comentando. Gracias.